Este día vamos a considerar una carta muy interesante, la tercera carta del apóstol Juan. Es una carta breve también, pero es una carta que tiene un sentido que nos va a ayudar mucho sobre el liderazgo. Contrario a las otras dos cartas, aquí Juan no está abordando un problema teológico. Allá en las cartas que ya consideramos en los vídeos anteriores era un problema teológico. Ahora está abordando un tema de liderazgo, de cómo se conducen las cosas dentro de la iglesia. Y esto nos da algunas lecciones que nos van a servir para saber no solo cómo podemos liderar en la iglesia, sino cómo debemos comportarnos en la vida. Porque como lo he dicho en otras ocasiones, siempre tenemos una oportunidad de liderazgo porque de alguna manera influimos sobre otras personas. Por eso hoy vamos a considerar 7 lecciones de la tercera carta de Juan. Y la primera que yo encuentro acá es: desea siempre lo mejor para todos. En el primer versículo, porque solo tiene un capítulo, en el primer versículo dice: amado, después de decir a quién le va a escribir, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y este es un deseo maravilloso que nosotros podemos compartir con todas las personas. En la iglesia siempre habrá diferencias. En la familia hay diferencias, en la iglesia hay diferencias. Donde quiera que haya un grupo de personas hay diferencias porque todos tenemos diferentes caracteres. Pero lo que el apóstol Juan nos enseña con este pasaje es que siempre deberíamos tratar de tener en nuestro corazón el deseo de lo mejor para otros. Claro, es verdad que en este pasaje nos encontramos con Gallo, que digamos es un líder positivo, y Juan nos va a hablar sobre un líder negativo dentro de un momento, ya tocaremos ese aspecto, pero un cristiano, un seguidor de Jesús, debería tener buenos deseos para otros, incluso en medio de las diferencias. Y voy a decir más, incluso aunque no estemos de acuerdo con las cosas que otros hacen. Porque cuando hablamos de desear lo mejor para otros, no estamos diciendo que vamos a estar de acuerdo con lo que otros hacen o dicen o piensan. Simplemente tener un corazón agradecido, un corazón bondadoso. Y esto me lleva justamente a la segunda lección, que la diría así: lo más importante es lo espiritual. No terminé de leer el primer versículo, y el primer versículo dice: así como prospera tu alma. Leyendo todo el pasaje es: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque para el apóstol Juan, la forma, o lo voy a decir de otra manera, nuestra vida espiritual está íntimamente relacionada con todos los demás aspectos de la vida. De hecho, hay estudios que relacionan mejoría de salud con las prácticas espirituales. Y esto es muy interesante porque ya el apóstol Juan destaca que ese elemento, que es un elemento que no es tangible, que es el elemento espiritual, ya tiene una influencia en cuanto a nuestra salud y en cuanto a nuestra prosperidad en general. Y no estoy hablando aquí de la famosa ley de la atracción o de otras cosas que vas a escuchar en redes como tu vibración y cómo conecta con los demás, haciendo una extrapolación de temas cuánticos. No tiene que ver con eso. Cuando hablamos del tema espiritual, aunque no es tangible, estamos hablando de aspectos que tienen que ver con cómo nos relacionamos con Dios y los demás, porque ahí está la espiritualidad. Aunque es verdad, y yo puedo citar aquí esa famosa obra de El Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, no estamos diciendo con eso que no se pueda entender qué es lo esencial a través de lo que nosotros hacemos, porque nuestras acciones reflejan qué hay de fondo en el corazón. Cuando se habla de lo espiritual, se habla de los motivos. Cuando se habla de lo espiritual, se habla de estos aspectos que tienen que ver con cómo yo me relaciono con Dios y con las personas. Y eso, por lo general, se ve en la forma en que yo actúo. Así que no es tus vibraciones, no es piensa mucho en esto para traer cosas. No, es uno de los aspectos que gobiernan nuestras vidas que influye sobre los otros aspectos como la salud,
como las emociones, etcétera, que a su vez se ve afectado, porque una mala salud también afecta a lo espiritual. Lo que estoy diciendo es que todo esto está interrelacionado porque somos seres integrales. Y Juan dice, también cuida esa parte espiritual. ¿Cómo? ¿Y cómo la vamos a cuidar? Aunque no está escrito acá, pero ¿cómo la vamos a cuidar? Bueno, teniendo una buena relación con Dios y teniendo una buena relación con los demás. Es decir, si quiero sumar lo que decían las dos cartas anteriores de Juan, vivir el principio del amor. Ahí está la espiritualidad, dicho un poco mal y brevemente, porque podríamos explayarnos en esto. Ahora, la tercera lección es elogia lo bueno en los demás. Claro, esto es fácil de hacer cuando hay cosas buenas que elogiar, ¿verdad? Y ya voy a ponerle el contrapeso a esto en las siguientes lecciones. Pero veamos qué significa esto de elogia lo bueno en los demás. En los versículos 5 al 6 dice el apóstol Juan, amado, le está diciendo a Gayo, que es el receptor de esta carta, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Qué está elogiando Juan acá? Juan está elogiando la hospitalidad de los predicadores itinerantes. Recuerda que en la carta anterior hablamos de tener cuidado con algunos predicadores itinerantes cuando predicaban falsas doctrinas. Pero aquí Juan está diciendo, cuando tú eres capaz de bendecir a otros con hospitalidad y ayudarlos para que sigan predicando el Evangelio, la verdad del Evangelio, pues eso es algo digno de elogiar. Y eso demuestra verdadero liderazgo cristiano. ¿Por qué esto nos da una lección a nosotros? Porque tristemente es más fácil para nosotros los seres humanos fijarnos en lo malo. Nota, cuando algo no está bien, por lo general es lo primero que notamos. Y Juan está tratando de notar primero lo bueno, porque sí tiene algunas cosas que señalar, pero esas cosas que va a señalar las quieren marcar dentro de este elogio. Hay cosas buenas que se han hecho, pero también hay que tener cuidado con otras. Por eso, la cuarta lección es no busquemos la supremacía. En el verso 9 y el verso 10 habla de un mal ejemplo que se está dando en la iglesia. Y no sabría yo si Gayo era miembro de esta iglesia y por lo tanto también podría tener influencia para ayudar a corregir este problema, o era una iglesia vecina que estaba enfrentando este problema y Juan está advirtiendo sobre que no se contaminen otras iglesias con este espíritu. ¿Qué dicen los versos 9 y 10? Dice así, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace, profiriendo palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Notas el problema acá? Hay una persona que hace lo contrario que hace Gayo. Gayo da hospitalidad, ayuda a los predicadores itinerantes, pero este Diótrefes se siente amenazado y siente que si no tiene el control él, entonces lo pueden quitar del puesto en el que está. A él le gusta la supremacía y por eso dice ahí, le gusta tener el primer lugar y ni recibe al apóstol Juan ni a los enviados del apóstol Juan. Recuerda, el apóstol Juan tenía una jerarquía y además dice, hace cosas como decir palabras malignas y además le prohíbe a los demás que puedan participar de la hospitalidad ayudando a otros. No sé si Gayo alguna vez habrá recibido alguna prohibición de Diótrefes, pero lo que Juan está destacando acá es que este no es el espíritu que debería gobernar la iglesia. Porque cuando alguien se siente como la autoridad final y piensa que puede decidir sobre los destinos de otros en la iglesia, está demostrando que no tiene el Espíritu de Cristo, que se humilló a sí mismo para poder servir.
Aquellos, de hecho, y aquí me va a servir una frase que leí por ahí, quien conoce estos libros o ha visto una serie que está basada en estos libros, reconocerá la frase, pero esto me va a servir porque aquel que necesita estar constantemente recordando que él es la autoridad, demuestra con eso que no tiene autoridad. El que tiene que decir que es rey constantemente, simplemente demuestra que no es el rey. Y Dios nos invita a nosotros a que tengamos cuidado con este deseo de supremacía, porque además, detrás de este deseo, está la caída en el pecado. ¿A qué me refiero? El primer gran, vamos a decir, usurpador, tuvo este deseo de supremacía. Lucifer, en el cielo, quiso ser como Dios. ¿Cuál fue el resultado? Introdujo el pecado en el universo y en nuestro mundo. Así engañó a Eva. Le dijo, ustedes serán como dioses. ¿Qué significa eso? Van a tener la supremacía. Y aún en la iglesia, en un ambiente espiritual, esto puede suceder. Pero también aquí hay una lección para las familias. No se trata de ver quién es el que más domina en la familia. Se trata de construir juntos un legado para la familia. Y eso debería ser también en la iglesia y en la sociedad, aunque claramente haya un orden que hay que seguir y haya una dirección, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta esta lección. Y ahora esto me lleva a la quinta lección. Imita las cosas buenas. Porque es verdad, esto es un mal ejemplo. Ya Gallo nos ha dado un buen ejemplo, pero aquí Juan habla de otro líder que da buen ejemplo. Y en el verso 11 lo dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y ya llegaré al ejemplo que va a destacar Juan. Pero noten, imitamos lo que contemplamos. Quiere decir que si alguien sigue un mal ejemplo, es porque está poniendo su vista en donde no debe. Porque, y aquí lo deja claro el texto, el que hace lo bueno es de Dios. ¿Qué significa eso? Que está mirando a Dios, está contemplando a Dios, está mirando a Jesús. Y si miramos a Jesús, no podemos hacer otra cosa más que imitarlo. Y Jesús es todo lo bueno que hay en este mundo y en este universo. Es todo lo bueno que existe. Por lo tanto, si lo miramos a Él, vamos a imitarlo a Él. Alguien que hace lo malo, entonces, ¿qué ha sucedido? Que dejó de ver a Jesús y comenzó quizás a mirarse a sí mismo, o comenzó quizás a mirar a los demás, y comenzó a señalar, y comenzó a rebelarse contra la verdad, contra el amor de Dios, y solo va a terminar en tragedia. Por eso esta lección es imita las cosas buenas. ¿Por qué? Porque los buenos líderes se notan, que es la sexta lección. Los buenos líderes se notan. El verso 12 lo dice. Todos dan buen testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Qué significa que se dé testimonio de Demetrio? Significa que él era una persona que estaba viviendo de acuerdo al Evangelio. Era una persona que hacía lo bueno. Era una persona que imitaba a Jesús. No me imagino que fuera perfecto en el sentido de impecabilidad. Todos cometemos errores. Pero era alguien que ya había dejado un legado tal porque las personas quizás podían acercarse a él, era accesible con ellos, dirigía con amor, porque me imagino aquí Gallo, Diótrefes y Demetrio debieron haber tenido puestos de autoridad, por eso los menciona acá, porque esta carta tiene que ver con liderazgo. Y notamos entonces algo que es un principio. Si tú das un buen ejemplo, si tú eres un buen líder, si eres capaz de ayudar a tu gente, eso se nota. Y la gente lo va a decir, la gente lo va a notar. Pero esto también tiene una contraria, ¿verdad? Que es que si eres un mal líder, si eres una persona que no ayuda, que no facilita a sus seguidores, también eso se nota. Porque aunque es verdad que los buenos líderes se notan, también los malos líderes se notan. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿A quién estamos imitando? Por eso hay que imitar lo bueno.
hay que imitar las cosas buenas. Y la última lección que encuentro acá en esta tercera carta de Juan es: no pierdas el contacto personal. Sí, esta lección parece muy dada para nosotros, pero veo algo de esto aquí en la carta, porque justamente en el versículo 13 y 14 dice así: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Por mucho que una carta le sirvió a Juan para dar algunas instrucciones, como las que acabamos de ver anteriormente en las lecciones que hemos comentado hoy, Juan reconoce que no hay nada como el contacto personal. Y creo que esta es una lección muy importante para nuestro tiempo hoy, porque hoy es tan fácil mandar un WhatsApp, escribir un mensaje en Messenger, poner un mensaje en el muro de alguien, tal vez porque Facebook nos recordó el cumpleaños que nosotros no recordábamos, pero bueno, me lo recordó Facebook, ahí te pongo el saludo. Y es tan fácil volver la comunicación tan impersonal que estamos perdiendo la verdadera conexión con los demás. Y estos medios que son muy buenos, yo no estoy diciendo que sea malo mandar un WhatsApp, escribir en el muro de Facebook, no. Lo que estoy diciendo es que estos medios que son muy buenos, a veces están sustituyendo nuestro contacto personal. Y Juan ya nos está advirtiendo con esto. Para mí es una advertencia. Si él vio la necesidad de mejor hacer un viaje, que no era fácil en su tiempo hacer un viaje, para ir y encontrarse personalmente con alguien a quien apreciaba, ¿por qué no nos tomamos un tiempo para reunirnos en familia, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos y pasarla bien? El contacto personal además nos va a proteger mucho, porque un contacto personal significativo va a cuidar nuestra salud física, emocional y espiritual. Así que yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Y por eso esta lección final es un consejo: no pierdas el contacto con las personas que te rodean, con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos de iglesia. Si tienes buenos compañeros de trabajo, mantén ese contacto. Si tuviste buenos amigos en la universidad, buenos contactos de la universidad, mantén esos contactos, porque esto es una red de apoyo al final que también te cuida a ti, así como tú estarás cuidando a otros, procurando este contacto personal. Que Dios nos ayude para que estas lecciones que hemos visto acá, enmarcadas en el contexto de liderazgo, nos permita a nosotros vivir un cristianismo práctico mejor cada día. Si has llegado hasta aquí, dale un buen like a este video, coméntalo, comenta lo que quieras comentar acá, así ayudas al algoritmo para que llegue a más personas, y también compártelo con todas las personas que puedas compartirlo. Estamos a punto de terminar nuestro viaje por toda la Biblia y te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.